Buenas tardes, Hola, maestra, ¿cómo le Buenas va? tardes a Buenas tardes a todos. Buenas todos. ¿qué tardes, tal Buenas María de los tardes. buenas Ángeles? tardes. Hola Eduardo, Jorge, Buenas tardes, gran Rubén, maestro y compañeros de curso. Hola, José ¿cómo estás? Antonio, Buenas tardes, Ricardo. Sergio. Buenas tardes a todos. Hola, Hola, ¿qué Buenas Sergio. tal tardes para Guillermo? todos. Hola. ¿Cómo andan? Pilar, ¿cómo Pasados están? por agua. Bien, gracias. Pero no en todos lados, ¿eh? En el curso anterior, en el de principiantes, tenía gente de Mendoza, Córdoba, Río Negro, que estaban todos con sol. Ah, Hola a sí. todos. Maestro. Buenas, Bueno, buenas. habrá que mudarse a Mirta, esos lados. claro, tenemos que trasladarnos. A ver si me veo yo. La creo que está. Bueno, muy bien. En Lago Puelo está con sol, Hola. Alberto. Bueno, muy bien. Este está más seco. A ver. Hola, Alberto. No, no, acá tampoco. ¿Ves? ¿A dónde? Acá hay. Sergio, ¿cómo te va? ¿Ves eso vos? Muy bien. ¿Quieres? Sí, Torres. Ah, no sé cuál es otro. Acá. Una Bueno. vez más, don Faustino Oro no pudo lograr norma de gran maestro. No, pero en este tampoco tuvo mucha chance, porque tenía que jugar con tres grandes maestros en el torneo y no era muy probable que esto pase. No, no creo que este torneo haya sido pensado como para la norma, porque había muy pocos grandes maestros comparado con la cantidad de maestros Claro. internacionales, entonces la probabilidad de que le toquen tres grandes maestros era baja. De hecho, él le fue muy bien en el torneo y sumó Salió muchos invicto. puntos de él, salió invicto y además subió el ranking y todo. Y estuvo peleando los primeros puestos, con lo cual ni aún Pero así se le dio la posibilidad de jugar eso con me los ven, grandes ¿me maestros. escuchan? ¿Por No, qué Hola. tengo que hacer algo para hablarle a eso yo? Sí, disculpen, se está escuchando todo. Los silencio un poco si van a hablar. Hola, Ahí. hola. Sí. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola. Tal. Hola. Hola Miguel, ¿cómo va? lo que pasa que además los grandes maestros no jugaron bien y ninguno salió en zona Claro, no como salieron para, arriba o en un alguno, o la sistema mayoría suizo, no. claro, en Claro, un sistema pero suizo. pienso que el torneo no sé, no creo que el torneo haya estado pensado especialmente para la norma, ¿no? No me parece, por lo menos. Bueno, El torneo fue muy bueno, digamos, y en este caso no era un torneo con tantas chances de norma, digamos, en este bien. caso. Bueno, muy bien. Bueno, esperamos 2, 3 minutos más y ya vamos a estar arrancando. Hola Cristina, ¿qué tal? Siguen sumando. De hecho, Faustino ya se va acercando a los 2500, que es un ranking que también se necesita para el título de gran maestro, aparte de las normas, ¿no? Se necesita conseguir 2500 y está bastante cerca Está ya. cerca, sí. Sí. Seguramente con Sergio. las normas lo va a conseguir, pero las normas son difíciles, por supuesto. ¿Pasó Sergio. los 2465 puntos, sí? No Sí, sí, sabía. pasó, Mirta. ¡Ah! Lo Me seguí, lo quedé seguí. atrás, me quedé No, no, atrás. no, en realidad no, en realidad no. Mira, la lista sale una vez por mes y en la que salió ahora Sí, en el 1 de septiembre, incluso sí. tiene 2464. Bajó Bueno, un punto. sí. Pero ya tiene un torneo computado que subió 12 para la lista del 1 de octubre. O sea que Ah, el bueno. ranking todavía está en ese ranking, pero va a pasar los 2470 en la próxima. Hola Bueno, Sandra, ¿qué gracias. tal? Bien. Eh, si hacemos este pequeño intervalo, digamos, de espera, Sí, sí, sí. eh, me gustaría este, mm, compartir una inquietud con usted, especialmente, maestro, Sí. respecto de dos de los intervinientes en las partidas, no de la última clase, sino de la anterior, de la que Ajá. vimos el Gambito Volga o Gambito Benco, creo que también le Sí, llegaron a sí, llamar, sí, sí, ¿no? se puede llamar de las dos maneras, sí. La apertura, Este, Volga.
En una vimos una que ganó, no, las dos ganaron las negras. Bueno, Sí, las dos ganaron las eh, negras, sí. a David Bronstein, que Claro, creo que fue, bueno, después quedó un poco opacado, un poco porque se fue diluyendo, ¿no? Su genialidad y porque con unos pocos años después apareció Tal, pero claro, claro. en realidad creo que era un ajedrecista genial, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ujú. Y el otro es, que en este caso sí, pero jugando con blancas en la segunda partida que perdió, es Jorge Rubinetti, Sí. que siempre me planteé por qué no llegó a gran maestro Rubinetti, que no sé, a mi humilde entender, fue un gran jugador argentino, Qué ¿no? buena Bueno, pregunta, José. es una buena pregunta y tiene una respuesta bastante clara para mí, que es, el tema es una cuestión de época. Si Jorge Rubinetti hubiera tenido el nivel que tuvo en la época actual, hubiera sido gran maestro sin ninguna duda. El tema es que en la época de Jorge era mucho más difícil conseguir el título de gran maestro, porque las exigencias de ranking, si bien eran las mismas que ahora, la cantidad de jugadores con ranking alto para poder conseguir eso eran muchos menos. Entonces, ser gran maestro en su época era mucho más difícil que ahora. Y la verdad es que la respuesta es prácticamente solo esa, porque es evidente que Rubinetti, que fue campeón argentino varias veces, 3 veces, Cuatro, eh, cuatro. cuatro, Perdón, bueno, que lo cuatro, no me corrija, acordaba, 4 veces. discúlpeme. Sí, 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 puede ser, no, no lo tengo ahora del todo presente, pero me acuerdo, por ejemplo, que debido a cierto cambio de norma, por ejemplo, que el campeonato argentino empezó a otorgar norma de gran maestro, aún no teniendo jugadores extranjeros, que es porque los campeonatos oficiales de cada país empezaron a darlos a partir de un cierto año. Jorge hizo una norma de gran maestro en el año 91, cuando claramente ya no era su mejor momento. Y aún así logró una norma de gran maestro ahí, porque fue campeón argentino en un torneo que sí daba norma de gran maestro. Y él había jugado torneos mejores que ese probablemente anteriormente, que no le daban norma de gran maestro, porque digamos, el tipo de ranking que había era distinto. Entonces, prácticamente la explicación es solo esa. Es evidente que Jorge Rubinetti tuvo, no, digamos, tuvo un nivel de gran maestro. Lo que pasa es que no consiguió el título porque en esa época era mucho más difícil. En todo caso, sí uno puede valorar jugadores que han sido grandes maestros en su época, que sí eran mejores que Rubinetti, como Naidor Fofano, que eran mejores que Sí, Rubinetti. claro, sí, sí. Pero digamos, Rubinetti hoy en día hubiera sido gran maestro seguro, sin duda alguna. No, no, no es por falta de nivel, sino por una cuestión de época simplemente. Nada más. Incluso, Sergio, ya que usted dice eso, maestro, eh, creo que a Raúl Sanguinetti, Sí, me parece que el título de gran maestro no se lo dieron por haber obtenido las normas, sino como sí, una cuestión sí, así fue, honorífica, ¿no? fue De la honorífico. Y en federación. todo caso, ahí uno podría decir, bueno, quizás Rubinetti también se lo podrían haber dado, y es verdad, pero bueno, las cosas honoríficas ya sí dependen mucho de opiniones y de quién impulsó la medida. Raúl Sanguinetti fue un fabuloso jugador, por supuesto. Y es probable que haya sido un poco mejor que Rubinetti, pero perfectamente Rubinetti pudo haber entrado en el mismo, digamos, en el mismo estándar, sí, perfectamente. Raúl Sanguinetti es un caso más claro todavía, porque yo creo que estuvo un poco por arriba de Rubinetti, de que Raúl Sanguinetti no había llegado a las normas de gran maestro, que es un jugador que evidentemente estaba muy poco por debajo de otros jugadores grandes de la época que fueron de nivel excepcional en Argentina, así que sí, obviamente, claro. Esos jugadores, simplemente la falta del título responde a una situación de época, nada más, de mayor dificultad, simplemente. A ver, campeones Alberto, sin creo que me quería corona. decir algo. Sí, Campeón sin sí. corona. ¿Por qué? Sí. Claro, sí, hay muchos grandes Sí, gran jugadores, pero maestro sin lo de corona terminar así. sería este caso. A eso es, ¿por qué está el ELO 2500 para una norma? Que no lo entendí No, bien. no es para una norma. No, A ver. Se no, necesitan 3 normas que son claro. actuaciones de 2600. La norma es una actuación de 2600. Pero además, lo que se necesita es llegar
a tocar el ranking 2500. O sea, una cosa es una actuación de un elo determinado y otra cosa es aparecer en una lista de elo con 2500. ¿Por qué si el elo que se supone de gran maestro es 2500, se piden normas que sean actuaciones como 2600? Bueno, porque se supone que alguien, como el título es de por vida, entonces se supone que alguien que juega normalmente en un nivel de 2500 debería tener por lo menos 3 actuaciones en toda su vida que sean de un nivel 2600. Son actuaciones sueltas. Nadie pide que mantengan un elo o que lleguen a un elo de 2600, pero sí que hagan esas 3 actuaciones. Pero por eso la norma de gran maestro es tan difícil, porque es una actuación de un nivel muy, muy alto. Y por supuesto era mucho más difícil, como decíamos, en la época de Rubinetti o de Sanguinetti, que era mucho más difícil conseguir esas actuaciones. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Ya estamos todos. Comparto pantalla. Y lo que vamos a estudiar hoy no van a ser jugadores muy conocidos los de la partida. Lo que queremos estudiar hoy es una serie de características del ajedrez que son importantes, digamos, para el éxito ajedrecístico y cómo se interrelacionan. En este caso vamos a trabajar principalmente 3 cuestiones que están todas interrelacionadas, que tienen que ver la estrategia. Hola Alicia, ¿qué tal? La estrategia, la táctica y la preparación teórica. Van a ver cómo van a aparecer estos 3 elementos conjugados, digamos, es una partida, como digo, bueno, los que saben de ranking o los que recién estuvimos hablando, ven que tienen ranking de jugadores aceptables, nada más. Es una partida jugada en Alemania, o no, en Checoslovaquia, perdón, República Checa hoy en día. Bueno, son jugadores aceptables, pero van a entrar en una variante bastante conocida por la teoría desde hace muchos años, que incluye mucho cálculo y que todo ese cálculo está relacionado con un tema estratégico. Voy hacia la partida para que empecemos a hablar de la posición. Es una apertura española. Empieza como si fuera con una defensa berlinesa, que hoy en día es tan común. Contra enroque corto, en la berlinesa, el blanco capturaría con el caballo de F6 el peón de E4 e iríamos a una posición muchas veces en que se cambian damas rápidamente y queda una posición muy estudiada, muy profundamente trabajada en los matches entre Kasparov y Kramnik, en el match entre Kasparov y Kramnik. Pero en este caso las negras juegan más tranquilamente con D6 y vamos a pasar a lo que se conoce como defensa Steinitz. En vez de la berlinesa con caballo F6, si el negro ahora juega D6, pasamos a un Steinitz. El blanco juega D4, por supuesto a esta altura está amenazando la jugada D5, el caballo negro de C6 está clavado, se juega alfil D7, caballo C3, alfil E7, y ahora vamos a hacer un primer análisis. Supongamos que las blancas quieren ganar un peón y para eso deciden comer el caballo de C6 y cuando el negro retome, tratar de comer el peón de E5. La primera pregunta aquí es, ¿pueden las blancas ganar el peón eliminando el caballo y luego tomando en E5? ¿Qué opinan? Y el negro le toma en E4 también. Después, El ¿no? negro simplemente toma en E4, como dice José Antonio. Por ejemplo, alfil por C6, alfil por C6, D por E5, caballo por E4. Ni siquiera es necesario retomar el peón de E5. Y entonces, por supuesto, no se gana ningún peón. El blanco juega torre E1, con lo que defiende su peón de E4, y ahora está presionando más fuertemente en E5. Alguien podría preguntarse acá simplemente algo muy simple, que es, en esta situación, si quieren las negras, pueden comer en D4. Y si comen en D4, por supuesto, no van a perder ningún peón. Si uno se queda en la situación del material, uno puede pensar, bueno, si me presionan en E5 y yo simplemente libero esa presión capturando en D4, lo hago y listo. ¿Qué tendría de malo, entre comillas, comer en D4? Simplemente que el blanco logra una ventaja de espacio.
domina mejor el centro con su peón de E4, el único peón central de las negras es el peón de D6, y el blanco tiene un control sobre la casilla D5. Si miramos estas 4 casillas y tratamos de ver qué casillas domina cada uno, no es difícil darse cuenta de que el blanco de alguna manera domina 3, E4, D4 y D5. Tiene bastante control de estas casillas, mientras que para las negras podríamos hablar del control de la casilla E5. ¿Esto es grave? Para nada, por supuesto que se puede jugar así, es más, se debe jugar así, pero las negras podrían querer mantener, digamos, su situación enrocando corto, confiando en que no están por perder un peón. Bueno, aquí viene una cuestión que se relaciona entonces. Punto 1. El tema de la estrategia. Las blancas quieren provocar que el negro abandone el centro. A su vez, el negro no quiere abandonar el centro. Esa es la parte estratégica. Táctica, el cálculo que va a venir y en el que vamos a trabajar intensamente en todos los próximos minutos. Estudio de aperturas, que como la posición es muy conocida, porque se puede llegar fácilmente, ambos jugadores o uno de los dos pueden tener la posición profundamente estudiada y conocerla bastante de memoria. Bueno, vamos a trabajar en la jugada enroque y vamos a ir calculando. No vamos a tratar de calcular esto de punta a punta hasta el final. Es muy largo y muy difícil. Los jugadores que saben lo que ocurre de punta a punta hasta el final es porque lo tienen memorizado por la teoría de apertura. Un jugador para calcular esto de punta a punta tendría que ser un jugador de élite realmente, porque la cantidad de jugadas y de posibilidades que hay en el medio es demasiado grande. Vamos a empezar a calcular simplemente, inicialmente, qué intento harían las blancas de ganar un peón y si este intento puede o no tener éxito. Bueno, vamos a ir probando, me pasan la variante por chat o me la comentan, empiecen a pensar cómo intentarían con blancas ganar un peón y qué tipo de resistencia ven de parte de las negras. Alfil por caballo, alfil por alfil y peón por E5. Correcto. Seguila un poco más si querés. Sí, yo también. Larisa Peón por también. E5. Sí, sí, Había lo dicho mismo. peón por E5. Peón por E5, peón por E5. Y caballo por peón. Y caballo por peón, dice Guillermo. Muy bien. Sí, sí, yo también. Larisa está de acuerdo. Muy bien. Tenemos a Juan, a Larisa y a Guillermo que piensan la siguiente variante. Alfil por caballo, alfil por alfil, peón por peón, peón por peón, caballo por peón. Bueno, a ver si alguien se anima a continuar con negras y tratar de recuperar ese peón con negras. Alberto está de acuerdo también con lo que dice. No digo variar anteriormente, sino continuar esa situación. Alfil por C6, alfil por C6, D por E5, D por E5, caballo por E5, juega el negro y traten de recuperar el peón. D por D1, torre Dama por por D1, D1, suponemos torre por D1. y bueno, ahora hay que elegir si por C por E5, C por E4, perdón. Ahora, caballo por E4 o como bien dijiste, hay que elegir si alfil por E4 o caballo por. Sí. Bueno, en realidad no son correctas las dos. Una sí. Tratemos de pensar, vos mismo José Antonio u otro que Sí. se sume al análisis, ¿cuál de las dos capturas en E4 es correcta? Voy mientras tanto, mientras José Antonio piensa y los demás piensan, para todos, para los que por ahí no les costó un poquito más, Alberto dice de alfil. Bueno, ahora vamos a ver. Alfil por C6, alfil por, peón por, caballo por. Sí. Ahí José Antonio dice dama por Dama D1, por. que me desvía la torre. Torre por D1. Entonces ahora el peón D4 quedó atacado por el alfil y por el caballo.
y defendido solo por el caballo de C3. El tema es que si tomo de caballo, hay una jugada intermedia que es el caballo de E5 me come el alfil de C6. Claro, sí, sí, sí. No me toman en E4. Entonces, hay que tomar, como pone Alberto en el chat, de alfil en E4, para que eso no pueda pasar. Ahí el otro toma caballo por, y el negro recuperó el peón. Muy bien. Entonces, primer intento de ganar material de las blancas, en principio no funcionó. Pero, como siempre ocurre en el cálculo, si uno está cerca de algo, porque estuvimos cerca con blancas de ganar el peón, uno puede pensar, bueno, en esta variante el negro salió exitoso. En este caso exitoso es suficiente para las negras con no perder un peón, mientras que el blanco busca ganarlo. No se trata de que el negro para ser exitoso tiene que a su vez ganar material, no, alcanza con no perder. El negro entonces salió favorecido en la variante. Quiere decir que yo cambio para el blanco. Ahora busco algún matiz para el blanco. ¿Se les ocurre algún matiz dentro de la misma idea? No haciendo jugadas preparatorias, porque si yo digo, bueno, entonces me acomodo primero, bueno, pues si me acomodo primero, el otro también se va a acomodar. Dentro de la misma secuencia, ¿hay alguna posibilidad de mejorar con blancas? Hay que calcular cambiando el orden de jugadas. Correcto, Alberto, a veces es cambiando el orden. Acá más que cambiando el orden, es introduciendo algo un poquito distinto, pero a veces es cambiando el orden. En este caso, cambiar el orden podría significar tomar primero en E5, Claro. pero ahí come de caballo y se me aleja la posibilidad de ganar un peón. Así que acá, más bien yo tengo que pensar en que hay algo que yo podía haber hecho antes que él. Perdón, maestro, no he entendido toda la pregunta. ¿Se refiere a algo que podía haber hecho el blanco? Sí, el blanco podría haber hecho algo parecido a lo que hizo, pero haberse anticipado a algo que después le hizo el negro. Todo para salir. Todo para salir. ¿Cómo para salir? Para salir. Tomar la dama. Cambiar la dama. Creo que Exactamente. fue Julio. Sí. ¿Verdad? Por D8. Claro. Dama por D8 antes de caballo por E5. Yo puedo hacer alfil por C6, alfil por C6, D por E5, D por E5. Y si tuve problemas con que la dama al cambiarme en D1 me desvió una pieza, puedo ser yo el primero en tomar en D8. Hacer dama por D8 primero y luego caballo por E5. Caballo por E5. Sí. Bueno, ahora vamos a probar dama por D8. Ya van a ver después que en algún momento voy a tener que afinar bien con qué torre toma el negro. Pero por ahora, brevemente y solo por una cuestión metodológica, les voy a mostrar primero la torre F. Vamos a imaginar que tomó con torre F. Voy de nuevo. Alfil por C6, alfil por, peón por, peón por, dama por D8. Dama por D8. Llegan todos a ver que la columna D quedó completamente vacía, ¿verdad? Pese que ahora hay un montón de piezas, pero luego de alfil por, el alfil se fue. Luego de peón por, ese peón se fue, y luego de peón por, el otro peón se fue. Me queda dama por dama. D8, torre F por D8. Y ahora comí en E5. Bueno, lo último que van a tener que calcular desde esta posición es la próxima jugada negra. No porque la variante termina acá, porque la variante sigue mucho, pero no vamos a poder ir desde acá hasta el final. Entonces, cuando me digan la próxima jugada negra, yo voy a avanzar bastante en la posición y vamos a seguir calculando con la posición más a la vista. Traten de imaginar. Luego, vuelvo a repetir, y esto que vuelvo a repetir, que puede parecer un poco como cansador de algún modo, o como si uno lo hiciera para sí mismo, como si fuera demasiado repetitivo, digamos, algo así, esto es la forma de analizar, porque uno debe repetir las variantes para estar seguro dónde está cada pieza. Dicho en términos psicológicos, creo que lo dije alguna vez, pero es una frase que uso bastante, en el ajedrez ser obsesivo es bueno, digamos, es casi necesario, digamos. Parte de jugar bien al ajedrez es repetir las cosas que uno puede decir en la vida cotidiana, no, bueno, pero no, volver a ver si la puerta la cerré con llave o qué sé yo, no, eso es mejor no hacerlo, en el ajedrez es mejor hacerlo. Bueno, vamos con alfil por C6, alfil por, peón por peón,
Peón Sí. por peón. Sí. Dama por dama. Torre por dama, caballo por E5. También ahí parecería que el negro puede recuperar el peón. A ver quién me dice de qué manera sería y cómo es que parece eso. Alfil por E4. ¿Y si caballo por E4? Caballo por E4. Torre por E4. Torre por E4. No, me parece primero guardar alfil. Torre a D1. También. Torre de 1, dice Juan, correcto. Me No puede sugirieron otra tomar de jugada torre. como alfil B4, pero el tema es que sí se puede comer en E4 2 veces, porque la torre no puede abandonar la primera por torre de 1 mate. Correcto lo de Juan. Bueno, repaso toda la variante, igual no se preocupen que ahora voy a avanzar con las piezas, pero No, una no, vez más a la ver. voy a hacer Sí, sin sí, avanzar sí. con las piezas, para que Sí. tratemos de visualizar. Alfil por C6, alfil por C6, D por E5, Sí. D por E5, Sí. dama por D8, torre F por D8, caballo por E5 come el peón, alfil por E4, caballo por E4, caballo por E4, Y caballo. torre por E4, un error, no hay que jugar eso, torre D1, mate. Torre al fondo, mate. Mate. Ahora lo vamos a ver todo. Vamos, alfil por C6, alfil por, Alfil. peón por, Peón por. peón por, caballo, dama por dama, perdón. No, por la- Torre Torre por F por. Después vamos a hacer con la torre A, pero necesitamos esto por una Ah. cuestión metodológica. Pero no, maestro. Ahí está. Sí, perdón. No, ¿Sí? no dije nada. No. Torre F por D8, caballo por E5. Alfil por E4, caballo por, y ahora sería un error jugar torre por E4 porque me hacen torre de 1 y se ve claramente que es mate. Bueno, mate en la siguiente, voy a bajar de torre, me van a comer la torre y es mate. Entonces, no puedo comer este caballo porque me dan mate. Bueno, sin embargo, esta situación, si uno conoce la teoría, sabe que es buena para el blanco, porque lo sabe de memoria. Si uno no conoce la teoría, puede intuir que hay algunas posibilidades para el blanco. Nosotros aquí vamos a trabajarla desde el punto de vista táctico, no desde el conocimiento de las aperturas, porque espero que ninguno de ustedes conozca toda la teoría de aperturas de esta posición. Supongo que es así, digamos. Correcto. Entonces, como supongo esto, lo podemos trabajar desde la táctica, no desde una memoria que estoy casi seguro que el blanco sí tenía. El blanco, por lo que jugó, muy probablemente conocía todo y, bueno, el blanco sabía la posición y el negro no, evidentemente, y cayó en una trampa. Ahora bien, nosotros lo podemos estudiar desde el punto de vista táctico. Miremos la posición y veamos qué jugada podríamos hacer con blancas que nos pudiera favorecer en esta posición. Denme un segundo que ya vengo y mientras piensan la jugada del blanco. Yo jugaría alfil F4. Bueno, la jugada que dice Larisa, alfil F4, es una jugada perfectamente normal y buena, perfectamente. Para abrir dos torres. Sí, Pero es lógica, saco una pieza, defiendo el caballo, amenazo torre por caballo porque la otra torre ya controla de 1, pero en ese caso el otro retira su caballo y yo no estoy por ganar material, digamos. Acá hay posibilidades de lograr una ventaja material. Pensemos qué jugada blanca puede sostener esa amenaza o proponerle al negro problemas que lo pudieran terminar haciendo perder material. Pensemos en una jugada blanca que sea como amenazante, como cuidado que acá, si no jugás preciso, podés perder material. Entonces F3 no puede ser, pero no. F3 que dice Mirta, el caballo se puede ir. Se va el caballo y en principio no pasa nada especial. ¿Qué decías, Larisa? Yo decía caballo, bajar hasta D3 y abrir torre atacando caballo y alfil. Bueno, muy bien la jugada de Larisa. Y cierro bien que no me hagas mate. Claro, Alfil correcto E3. lo de Larisa. Lo de Larisa es caballo a D3,
con idea de, el caballo al venir a D3 tiene varias ideas. Idea número 1. Al cerrar la columna D, amenaza concretamente jugar torre por caballo. O sea, si yo hago caballo D3 y el otro no se ocupa de la situación, la próxima es torre por caballo. Y la segunda idea es despejar mi propia columna E, para que detrás del caballo negro quede el alfil negro. Entonces, yo al hacer caballo D3, y él dice, fíjense cómo fue mi frase de respuesta a la jugada alfil F4 de la propia Larisa y a la jugada F3 de Mirta. Yo lo que dije es, simplemente me voy de caballo. Bueno, la jugada caballo D3, su primer objetivo es que yo no me pueda ir tan simplemente de caballo porque me comen el alfil. Y esto no pasaría en caso de que no me pongan el caballo en el camino. O sea, si yo pongo el caballo acá, controlo la columna D, pero a la vez despejo la E. Si yo en cambio solo muevo alfil F4 o F3 o algo así, ya evité el mate, con lo cual amenazo comer el caballo, pero no despejé la columna E. Entonces, si él saca el caballo, voy a dar un ejemplo muy simple, alfil F4, se va de caballo, y no me puedo comer el alfil, porque tengo mi propio caballo en el medio. Sí. Lo mismo con la jugada F3. Juego F3, si él se va de caballo, y yo quiero comer el alfil, no puedo, tengo el caballo en el medio. Si yo en cambio amenazo todo eso jugando caballo D3, y el negro mueve el caballo, me como el alfil. Muy bien, pero caballo D3 parece tener una respuesta posible del negro. ¿Cuál les parece que puede ser? Sí, porque puede defender con peón. Puede defender con peón. Como dice Larisa, F5. Y Bueno, alfil vamos a seguir un poco el análisis. F5, exacto. A F5, ¿cómo continuaríamos con blanca? F3. F3 dice Jorge, creo que F3, Juan sí. también decía F3. Exacto. Y antes de poner la posición, antes de ir hacia la posición, vamos a tratar de encontrar todavía algunas jugadas más. Por ejemplo, el negro, luego de caballo D3, F5, F3, ¿ya pierde material o todavía tiene una jugada que soporta la situación? El jaque al rey, pues. ¿No? El jaque. Alberto dice alfil C5 jaque. Bueno, antes de seguir les voy a preguntar. Caballo D3, F5, F3, alfil C5 jaque. ¿Qué piensan que juega el blanco ahí si quiere insistir en ganar material? Tapa con alfil. Si tapa con alfil, como No, dice no. Alberto, me cambian alfiles y se No, va el rey caballo. H1. Rey H1 sugiere Jorge. Sin embargo, Rey H1 también hay una jugada negra que salva la pieza. ¿Cuál Rey es? F1. Rey F1 dice José Antonio. ¿Y quién me dice? Es correcta la de José Antonio. ¿Y quién me dice la diferencia entre Rey F1 y Rey H1? Bueno, que El está caballo cerca que de... entra Se en puede F2. escapar. El caballo Deja. que entra en F2, como dijo José Claro. Antonio. Si yo hago Rey H1, me hacen caballo F2 jaque y me cambian el Claro. caballo de D3 y se salva. Muy bien, vamos hacia esa posición. La jugada correcta es caballo D3, juega F5, juego F3, F3, alfil jaque, jaque. Rey F1 la jugada correcta, y ahora el negro todavía tiene una jugada con la que todavía complica la situación para no perder la pieza. A ver cuál es. A ver, torre por caballo, peón por torre. Caballo, caballo. Torre por caballo, por caballo. Caballo de 2 jaque, dice Ricardo. No, bueno, pero ahí me lo comen con Lo comen ¿no? alfil. Alfil por detrás. Caballo F2, a ver. Alfil Caballo E3. F2 me lo comen. Caballo por Sí, caballo. y recupero. Sí. Caballo Alfil F5, no. Caballo G5, se escapó el caballo, pero me como el alfil de C5. Que ese es el problema, para dejarlo claro. El caballo está amenazado por el peón F y a la vez está defendiendo el alfil. Entonces, si el caballo se va, el caballo blanco me come el alfil. Es un Si el cambio de alfil es el que se calidad. va, el peón... No. Torre por caballo obviamente podría ser perder Claro, menos material. Pero sí, eso eso sí. se consideraría una ventaja material igual muy importante.
Sí, es correcto. Torre por caballo antes que perder la pieza es mejor. Sí, claro. Todavía tienen una jugada que sobrevive un ratito. Igual falla la jugada, pero todavía hay una jugada que no lo hace tan fácil. Alfil B4, pero... Alfil de 5. Alfil B4 me lo como, alfil Sí. D4 será lo que dice Pilar. D4, Sí. sí, perdón, D4. D4 sí. me comen el caballo, o sea que siempre me comen una u otra, otra. Sí. Se ve la torre. A ver. Torre de 5. Te como el caballo. Salvo el Caballo de 2. Me come el alfil el caballo. Sí, y después con la torre. No, porque queda el caballo blanco en el medio. Claro. Si yo hago caballo de 2, alfil por D2 y no puede comer la torre, porque está el caballo blanco. Peón F4. A ver, peón F4, me como simplemente el caballo. Voy con el chat. Alberto Conde dice torre F8. Muy bien, torre F8. Esto sobrevive, ¿por qué? Porque si peón por Queda caballo, jaque. peón por peón, jaque, y me están Claro. comiendo el caballo. Y si tapo con el caballo, me hacen G5 y me comen el caballo igual. Con lo cual, torre F8 por un ratito mantiene la pieza todavía. Sin embargo, el blanco hace una última jugada acá y la pieza negra cae. ¿Cuál es la jugada blanca ahora? Alfil. Caballo por Julio. alfil. No me quedó Alfil claro. Alfil F4. Alfil F4, no, A ver. porque alfil F4 puede sacar el alfil. Y si como el peón caballo, por- come con el peón y después se me cae sí. el alfil con G5. No sé qué me quería preguntar, Julio. No, Por que no caballo. me había quedado claro, estoy un poco atrasado. ¿Por qué no puede tomar peón por caballo? Ahora, Sí, Sí, poder peón por puede, peón, pero jaque. sí, rey no escapa, rey No, 2. Sí, peón por Y caballo, al se cap- recuperan la pieza. Claro, pero después Ah, peón está por bien, caballo. No, rey me había E2 en la quedado, me jugada, había quedado ahí. maestro. Rey E2, como dice José Antonio. Me Claro. tengo que escapar acá y ahora amenazo peón por caballo y no Claro. hay solución. Efectivamente, acá gana material. Bueno, muy bien. Volvemos a 0. Qué linda partida. Sí, tal cual. Qué Pero la linda partida no fue partida. así. Claro, La no, partida pero fue dama por dama y el negro tomó con la otra torre. Con la otra torre. Claro. Con Yo- tomar con la otra torre tiene diferencias importantes. La toma de la torre A es más natural. Lo que pasa es que para mostrar todo, es mejor empezar mostrándolo desde la torre S. ¿Por qué? Porque ahora el blanco jugó caballo por peón, el negro jugó alfil por peón, caballo por alfil, caballo por caballo. ¿Y cuál será la jugada ahora? Todo sigue igual. ¿Cómo era? Caballo de 3. Caballo de 3, Bueno, F5, F3. F3, Alfil. alfil C5 jaque, y acá nos detenemos un segundo. Si yo juego rey F1, cuidado porque ahora va a ser alfil B6, tiene un tiempo más, la torre ya está en F8. claro. Entonces a rey F1 se va con este alfil, cuando le quiera comer el caballo me come con jaque, y ya vimos que recuperaba la pieza, y por supuesto si yo juego rey E2 saca el caballo, porque el alfil ya lo sacó. Tiene un tiempo entero más, porque la torre ya la tiene en F8. Entonces la jugada rey F1 acá no gana material. Pero el blanco gana material igual. ¿Con qué? Alfil E3. Alfil E3, Sandra, te cambian alfiles, te come alfil por, torre por, y saca el caballo, y se quedó con material igual. Caballo. Afila el 7 para buscar el jaque al rey y por rayo X. ¿Alfil dónde? Perdón, Alberto, no entendí la jugada. E7. ¿Cómo alfil Cuando E7? Está en no, jaque el estoy blanco. hablando del negro. No, pero el Perfecto. negro no tiene nada que cambiar, el blanco es el que cambia. No, después que mueva el blanco. ¿Pero qué mueve el blanco? Estamos buscando la jugada del blanco. Bien.
Y porque B4 no puedo. está en no sé jaque, aparte. Está en Claro, jaque. está en B4 jaque. Miguel Ángel no No, puedo porque estoy Y en jaque. alfil, no, yo seguía con alfil a F1, todavía C, no. a E3, El alfil a alfil E3 E3. ya dijo Sandra, me cambian alfiles, Claro. tomo y se va el caballo. Alfil F4. Rey Alfil F4 no H1, puedo, Pilar, Está porque en estoy en jaque, está en jaque. jaque. Caballo Ah. por alfil. Lo que acaban de Rey decir no está H1, bien. Julio dice caballo por alfil. ¿Y cómo seguiría Julio a Claro, caballo por caballo por caballo? alfil, caballo por caballo. Em, alfil E3. Me voy de caballo. Ah, Caballo por alfil, Caballo caballo A4, por por caballo. ejemplo. Sí. Ah, caballo. No, no. Ah, Rey perdón. H1, Rey No, H1 me pasa lo mismo de antes. Caballo F2 jaque. caballo Caballo por por alfil caballo, por y salvó la pieza. caballo por alfil, caballo por caballo. Caballo por ¿Puedo tomar alfil, con caballo torre y por después caballo. tomo con Torre alfil y F1. tengo un jaque doble con caballo? A ver. Alberto, las jugadas tendrías que decirla jugada por jugada, porque puedo tomar de Bien, torre. bien. ¿Qué quiere decir en este Sí. momento? Si estoy en jaque con el alfil, no sé qué es. Está Caballo bien, por está bien, está bien. alfil, Es decir, caballo por caballo. tomo con caballo. Caballo por alfil, Sí. Amenazo acá. caballo por Después caballo. tomo. Sí. Tomo con caballo. Caballo por caballo. Bien. Yo, Después, a ver, pero yo no ah, veo la ganancia bien de material, pero se me ocurre que después puedo colocar la torre en séptima, la torre D A en ver, séptima, Julio, después de ¿cómo sería el orden? ¿Cómo sería el orden? caballo por alfil, Caballo por caballo. Y torre E7. alfil G5, claro, alfil E3 primero, no, claro, alfil, Alfil no, G5. A torre, ver, no, Eduardo dijo directamente, ahí, perdón, Eduardo dijo ahí, caballo por caballo por caballo, alfil G5, dijo Sí. Eduardo. sí. Bueno, alfil G5 ataca la torre. Digamos que yo mueva la torre, por ejemplo a D7, ¿qué pasaría? ¿Cómo seguirías, Eduardo? Espera que me ponga caballo. Acá Eduardo sugirió caballo por alfil y a Sí. caballo por caballo, alfil G5 atacando la torre. sí. Y por ejemplo, torre D7, Por ejemplo. Y voy muevo la torre Y muevo a la la altura del torre. caballo. no, ahí La sí torre tengo a una jugada buena. D7. Ahí, La torre ¿cuál a es, Adriana? D7. La torre a D7. La torre a A D7. D1, a D1, a D1. La torre Torre a blanco. D1. Bueno, se cambian torres y sigue. Ahí hay una jugada buena. Caballo por alfil, caballo por alfil G5, torre D7. Hay una jugada buena, correcta para el blanco. A ver si logran verla desde acá. Torre 7. Torre 7 no es grave porque alfil E7, dice Alberto. Sí, Claro, alfil pero E7. no le hace Alberto torre por Conde. alfil. Alfil E7. Alfil E7 está la torre de 1 defendiendo. Ah, claro. Claro. Sí, sí. Entonces, alfil E7 amenaza la torre Sí. y el caballo. Todavía ahí, en vez de torre D7, alfil G5, yo podría hacer torre D5 P5. para ¿No? tener defendido el caballo. Sí. Pero claro, igual me porque van a hacer alfil E7 y me van a echar esta torre. Bueno, eso fue la partida. Caballo por alfil. Caballo por caballo. caballo. Alfil G5 ataca la torre. Torre D5. Alfil E7. Me voy de torre y C4 y perdí material. Me amenazan la torre y no tengo cómo mantener la defensa. Bueno, claro, todo esto implica que luego de la jugada, estamos en la jugada 18. Voy a volver un segundo y después vuelvo acá. ¿Qué tiempo tenía esta partida, Sergio? ¿Te acordás? No, una partida pensada. Lo que quiero aclarar Bien. es esto. Enroque acá ya pierde material por toda esa variante. O sea, acá ya es forzado que Enroque pierde material. Y muy probablemente el blanco lo conocía. Muy probablemente. El negro evidentemente no, porque no hubiera entrado, sino. Y la variante forzada, tomo, toma, tomo, toma, tomo, toma, tomo, toma, o pierde el peón, puede elegir perder un peón, tomo, toma, juego acá, defiende, ataco, viene, caballo, toma, vengo, acá, 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 acá. Todas las secuencias fueron jaques, capturas y amenazas.
toda la secuencia. Ujú. Absolutamente toda, incluyó jaques, capturas y amenazas. En realidad, jaques no, pero capturas y amenazas. Digo jaques, capturas y amenazas porque es la, digamos, la tríada de cosas Sí, el algoritmo claro, de que la muestran táctica. las jugadas forzadas, digamos. Sí, sí. Entonces, esas son. Acá jaques no hubo, pero hubo todas capturas y amenazas. Bueno, muy bien. Y ahora viene algo más. Hablamos de el tema estratégico en la partida, que tiene que ver con el blanco quiere que el negro abandone el centro. El negro no lo quiere abandonar y con un cálculo detallado el blanco gana material. Ahora bien, todo eso nosotros agregamos, es muy probable que el blanco lo conocieran de memoria, con lo cual tenemos ahí el estudio de aperturas. Pero todavía nos queda una fase de la partida, porque las negras jugaron acá y contra peón por torre acá. Con lo cual, si bien es cierto que hay un material importante de ventaja de parte del blanco, faltaría una parte que es la que llamaríamos técnica de los finales. El blanco tiene que imponer ahora la ventaja material en este final. Bueno, el primer punto sería, ¿qué jugarían acá de blanca? Torre por 7. ¿Y al rey por E7, Julio? Directamente, estoy pensando simplemente Pongo estratégicamente. le doy jaque de vuelta Torre con la C1. otra torre. Torre Le doy C1. jaque de Varios vuelta con la sugieren otra torre. torre C1. ¿Les parece mejor jugar torre por torre, rey por torre y torre C1? ¿O ven alguna otra forma? Sí, la Rey primera me F. gustó esa. Torre Porque amenaza D1. caballo y peón. Pero ¿y cuando les juegan rey D6 no les molesta un poco? Yo Sí. jugaría de 1 torre por E. ¿Cuál, Y Larisa? para después mover peón adelante. No Jugaría entendí, Larisa. de 1. Torre D1 Torre para hacer D1 D6. directamente, Sí, sin tomar la torre. sí, Yo sí, Torre tampoco A1 tomaría dice la José. torre. Bueno, Sí. hay varios que empiezan a sugerir, como Larisa, no tomar la torre. ¿Para qué? Sí, Y yo para no que el la rey no se me tomaría. venga a la casita Claro. de 6. sí. Pero en realidad el punto intermedio, que lo jugó el blanco en la partida, es la combinación de ambas ideas. Jugar torre A, C1. Ah, C1, sí, yo hubiera hecho esa. Ah, bueno, correcto, yo leí No, y no, escuché no, los lo que de pasa no algunos. la llegué a decir, pero yo te Ah, juro que correcto. yo hubiera Porque hecho torre esa. A1, la idea es, yo amenazo lo mismo que antes, amenazo cambiar torres y comer el caballo. Pero ahora no existe rey D6, no puedo pasar a D6. Claro. Y si me cambian torres, que sí se puede, mi rey ya nunca va a pasar para este lado, y eso es bastante Claro. incómodo, porque entonces ya no puede venir sobre el peón. En realidad la clave tiene que ver con esto. Lo único malo para el blanco es su peón de D5. Malo en el sentido de que si el rey y el caballo vienen a atacarlo, es probable que se lo coman. Si el rey llega a D6 y después el caballo da una vueltita, me lo va a comer, lo va a sostener con C6 y me va a costar muchísimo ganar este final con caballo y peón por la torre. Entonces yo ataco al caballo, pero no lo dejo pasar al rey. Si me cambia torres, entonces no pasa el rey y después veré cómo sigo la posición. Claro. El negro juega B6 y entonces luego de B6 sí cambio torres y juego B4. Ahora estoy tratando de entrar a la casilla C7. Juega caballo A6 y ahora el blanco jugó simplemente rey F2. No necesito defender el peón B porque si me lo come como con jaque y luego como el peón de A, con lo cual, bueno, ya me comí los dos peones, nada, estoy entrando en set. También podía ser B5 para desalojar el caballo de Sí, pero si hago B5, me hace caballo C5. Claro, Y vuelve a claro. bloquear. Y ojo que vuelve con el rey a D6 sobre el peón D. Por eso, a eso voy con, fíjense que la técnica en el final es muy importante, tener como mucho cuidado con las piezas para no dejarle buenas casitas al otro. Rey F2. Jugó rey D6, ahora viene sobre el peón, y aparentemente esto podría ser molesto, porque si ahora quiero defender el peón con la torre, me encuentro que ahora me pueden comer este peón, y es más, después me van a comer el otro y me están comiendo varios peones. O sea que fíjense que esto tampoco es tan sencillo, No, pero el para blanco lo nada. tenía bien calculado. Jaque. Jaque. Si le mando el rey para atrás, entonces luego juego A3 y se acabó. No me amenazan nada nunca más. No me entran sobre el peón, el caballo no viene el rey, no hay ningún problema. Entonces el rey comió el peón. ¿Y qué habrá jugado ahora?
B5, sí, B5, B5. correcto No, lo de Jorge. B5. Va a caer el peón de C7, en realidad no, porque el caballo no tiene por qué moverlo. Porque no amenazo peón por caballo porque me comen la torre. Claro, No cae el peón de C7. claro, pero ahora inmovilizó la única pieza buena que tenía y Exactamente, inmovilizó todas las piezas. Y acá estamos en la situación sí, el que rey no se puede conoce pasar. como Zugzwang. Si el negro mueve el caballo, pierde el peón de C7. Qué Si mueve el bueno. rey, pierde el caballo, porque no hay casilla de rey que siga atacando la torre. Si muevo el rey, me alejé de la torre y me comen el caballo. Empieza el Entonces, rey blanco a estos peones, jugar. por supuesto, no los puede mover porque están trabados. Con lo cual, los próximos movimientos son con estos peones. No hay Y el más rey nada que el blanco negro domina. pueda hacer. Nada. No puede mover el rey, ni el caballo, ni ninguno de estos peones. El blanco, entonces, devolvió un peón de la calidad limpia que tenía, ahora tiene calidad por un peón. Tiene una torre por un peón y un caballo. No es tanta la ventaja material, pero el negro está inmovilizado completamente, no puede hacer nada. Bueno, movió el peón F4, el blanco movió el peón A3, nada, simplemente espera. G5, y en la medida que movió el peón G, el blanco ve que, bueno, si quiere puede venir a comer estos peones. Perdón. Entonces jugó torre H6. Podía haber seguido esperando y también el negro iba a tener que mover los peones hasta agotar la jugada. Claro. Pero bueno, también esta es una forma muy fácil de ganar. Ahora torre H6 amenaza el peón de H7 Y el caballo. y también, por supuesto, el caballo. Claro. Movió el caballo, le comió el peón, movió el caballo y jugó G3 para romper en el flanco en el que tiene un peón de ventaja. Con H. Peón por, rey por, podía haber tomado con peón, pero rey para rey G4 es muy fácil también. Caballo D4, torre jaque, rey, y hemos llegado a este momento. Bueno, hay varias formas de ganar. Si hace torre por caballo, ganó. Pero torre por caballo, como dice Claro. Jorge, Sí, es la forma más ya sencilla. Torre por caballo, rey por torre, peón a terminó el F4, chiste, cambiar ya este está. peón es la forma más fácil de liberar el peón H. Y Ya ahora está. simplemente podemos El ver un peón final de de H reyes. para el Para los frente. jugadores que tienen cierta experiencia, el final está completamente definido. Pero como aquí no todos han jugado torneos y tienen experiencia, quiero mostrarlo porque puede parecer a primera vista decir, bueno, el blanco tiene 3 peones, el negro tiene 3 peones y después de todo el rey negro está por comer peones. Sí, pero el peón blanco de H avanza muy fácilmente a la coronación y los peones negros demoran muchísimo más en eso. O se dice H4 y correctamente H4 y llevar el... Ah, bueno, perdón, no jugó. Ahora que me acuerdo, No, acá yo lo veo hubiera acá. hecho Jugó al primero revés, yo hubiera A4, hecho se demora un eso, poquito más. A4. Rey, H4, rey Y ahora por, sí. acá, acá, acá. Bueno, ahora quiero mostrar esta situación. Igual no Quiero es mostrar fácil, esta ¿eh? situación, porque esta situación es imposible de alcanzar, como dice José, correcto. También aquí alguien podría pensar que los 3 peones ocasionan algún problema a la dama, pero no es así. La dama fácilmente deja a los peones. Esperen que vuelvo un segundo esto acá. Ahí está. Peón y la dama viene a B2 con jaque. Bueno, y acá el negro ¿Acerca al abandonó. rey? Sí, acá el negro abandonó en realidad, lo puedo mostrar el final cómo sería. Sí. Digamos, ¿Acerca al rey supongamos que el blanco? rey negro viniera acá, tratando de avanzar los peones, simplemente efectivamente se acerca el rey. El peón viene, el rey viene acá. Y fíjense que se empiezan a caer los peones, no hay solución ahora. Por ejemplo, si avanzo este, me ponen el rey acá y me Y dan ya mate, me está, comen acá. chao. Y si el otro jugara, por ejemplo, rey B6 para defender el peón, entonces simplemente le doy jaque con la dama, le echo el rey y entro con el rey por el peón. O si jugara peón avance entregando el peón, le como el peón con el rey, me avanza este No, ya peón, está le doy cocinado. jaque, rey, dama acá, y siempre termino o comiendo los peones o dando mate rápidamente. Claro. Bueno, muy bien. Una pregunta, Sí, Eduardo. Sergio, que me quedó la duda. En el Sí. momento que el caballo negro estaba en C5 y las torres blancas estaban en C1 y E1, Sí. ¿no se podía jugar caballo a D3? El No, negro. porque te cambian torres. La torre negra estaba en E7 en ese momento. Estaban bien, las torres enfrentadas. Entonces, Está cuando bien, haces pero caballo no de 3 se se hace pierde torre por torre pieza. jaque. Miren, lo muestro un segundo.
Pero no se pierde pieza, me parece ahí. Caballo de 3 acá, Sí, en vez de esta. Acá, sí. esto. Te Claro. cambian torres, Claro. rey por, y te comen los peones. Jaque. Y torre por. Como este peón. No, jaque, Ah, jaque. jaque. Pero Jaque no le comen está bien. peones. Acá, voy acá. Y tampoco Le puede barre comer todos los con el pisos. caballo de otro Y peón bueno, porque torre, y te cae. estoy comiendo todos los peones. Tengo calidad de más, Claro. torre contra caballo. Ah, sí, sí, sí. Te costó entrar a la reunión, Lidia. Bueno, está bien, sí, vi que entraste muy sobre el final. Bueno, muy bien. Comento un par de cosas y después me preguntan o me comentan lo que quieran. Bueno, lo que se quiere identificar en esta partida serían entonces todos estos elementos. La estrategia subyace, no llegó a ocurrir, pero es la idea de por qué el negro quiere insistir en mantener el centro. Si no fuera por un tema estratégico, jugarían E por D4 al comienzo y no habría ningún problema. La táctica es todo lo que pasamos analizando toda la clase. Jugada tras jugada, veíamos si esto, aquello, y si más allá, más acá, todo para ganar material en blanco, para no perderlo el negro. El estudio de aperturas, porque esto es algo que se puede saber de memoria. De hecho, yo lo sé de memoria desde hace años, digamos. Claro. Nada, conozco la línea de apertura y sé que es así. Y finalmente la técnica del final, que también viene a cuento de, bueno, el blanco ganó material. Ahora, después hay que imponer esto. Si bien puede uno cometer errores y no imponerlo. Sí, ahora sí, por favor, comentarios o preguntas, lo que quieran. Sí, yo cuando dije de cambiar torre lo pensé sin pensarlo demasiado, por una cuestión de, al tener ventaja material, pensé que la simplificación era suficiente, pero está bien la manera de, después de imponer esa ventaja no hubiera sido fácil. Claro, exactamente, Julio. Es lógico, desde el punto de vista conceptual, tengo calidad de más, cambio torres y listo. Pero cuidado porque ahí acerca el rey al peón, defiende el caballo y crea complicaciones. Bueno, Una José, me cosita. alegro. Yo en el caso de lo que dijo recién Julio, yo no hubiera tomado, pero te explico por qué. Sigo un maestro ucraniano que tiene un dicho: tomarás y te arrepentirás. Y, Ok. Sí, lo conozco. Sí. Una Bueno, muy pregunta, bien. Sergio. Sí. Y Sí, en lugar entonces, porque aparentemente todos los problemas del negro son el enroque. sí. En lugar del enroque, Tiene que tomar el peón en D4. Nada, ceder el centro. Es una directamente. mínima desventaja que ocurre en esta apertura. Hay que ceder el centro. De hecho, la gran mayoría de las partidas que llegan a esa posición, el negro conoce la teoría y juega peón por peón. Sí. Bien por Pero peón. en roque Sergio, ya pierde material. Sí. Está bien. Sergio, pero muy buena ah, clase, Bueno, me buenísima. alegro que te haya Muy gustado, buena. Jorge. bueno. Sí, espectacular. Sergio, Sí. con otra A ver. posición un poquito los peones adelantados, y también hubiera sido lo mismo. Estoy hablando de un movimiento más o dos nada más. O ya con damas ya es muy diferente. ¿Vos querés? Eh, No, esto, para que pase todo esto, tiene que ser esa posición específica. Cualquier pequeña bien. diferencia cambia todo. Cualquier pequeña diferencia. Perfecto. Sí, Sí, por sí, sí. ejemplo, un peón blanco en H3 ya hace que todo no tenga sentido, porque el negro nunca va a tener esas capturas en E4 con el mate al fondo, así que ya directamente el blanco ganaría un peón sin ningún problema. Si tenemos, por Claro. ejemplo, los dos, un peón en H3 y el otro uno en H6, digamos que tempranamente Sí. cada uno jugó H3, H6. Bueno, entonces el blanco gana un peón sin calcular nada, porque no está el tema de mate en D1. O sea que Muy lindo. pequeñas diferencias cambian todo. Sí, qué partida, sí. Sí, Sí, muy buenísimo. interesante, la verdad que Muy sí. Como un bueno. pequeño Bueno, detalle de la gracias, apertura Miguel. define el match. Sí, a la apertura, el que conoce una posición como esta puede definir realmente la partida, sí, efectivamente. Esta partida se ganó por conocimiento de apertura. Y después por técnica de final lo hizo correcto, pero no era tan difícil, pero lo hizo correcto. Sí. Muy bueno, Sergio, gracias. Bueno, gracias, Pilar. Gracias, Me alegro, maestro. bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Sergio, adiós a Hasta la todos. El semana próximo que viene. martes. Saludos a Chao. todos. Chao. Hasta luego.